Bahá'u'lláh, su familia y el pequeño grupo que lo acompañaban permanecieron en Constantinopla tan solo 4 meses. El gobierno persa continuó desde lejos su persecución a aquel cuya creciente influencia ahora veía claramente como una amenaza. Su embajador ante la corte del sultán, el soberano del Imperio Otomano, empezó una campaña sistemática en contra de Bahá'u'lláh. El ambiente en que vivían el sultán, sus ministros y asociados estaba colmado de engaños, intrigas e hipocresía. Bahá'u'lláh se negó a mantener cualquier clase de relación con los miembros de la corte y sus objetivos indignos. Eso hizo que fuera aún más fácil para el embajador persa llenar las mentes de las autoridades con acusaciones y mentiras. Sus incesantes esfuerzos fueron efectivos y finalmente se emitió la orden de exiliar a Bahá'u'lláh a la ciudad de Adrianópolis, más adelante aún de la frontera con Persia. La respuesta de Bahá'u'lláh a esta orden fue un acto de extraordinaria valentía. Reveló de inmediato una larga tabla dirigida al propio sultán, en la que le recriminaba a él y a sus ministros, exponiendo su inmadurez e incompetencia. La tabla fue entregada al primer ministro del sultán en un sobre sellado. Se dice que cuando éste abrió el sobre y empezó a leer la carta, palideció y dijo: «Es como si el Rey de Reyes le diera órdenes al más humilde rey vasallo, al tiempo que corrigiera su conducta». El viaje de 12 días desde Constantinopla hasta Adrianópolis fue extremadamente difícil para Bahá'u'lláh y su familia, quienes habían iniciado ahora su tercer exilio. Era el mes de diciembre y el clima era extremadamente frío. Solo podían conseguir agua de los manantiales del camino, prendiendo fuego para derretir el hielo. La mayoría de los exiliados no tenía la ropa adecuada para protegerlos de un clima tan riguroso. Bahá'u'lláh llegó a Adrianópolis el 12 de diciembre de 1863 y permaneció allí por un total de 4 años y medio. Este periodo estuvo, de nuevo, repleto de crisis dolorosas y victorias maravillosas. Conforme aumentaba la influencia de Bahá'u'lláh, el fuego de los celos ardía con mayor fuerza en el corazón de Mirza Yahya. Su oposición era cada vez más descarada y hacía todo cuanto podía para impedir que los babíes aceptaran a la manifestación de Dios para este día. Los problemas que causaba no solamente creaban dificultades dentro de la comunidad misma, también ofrecía munición a los enemigos externos de la fe para que lanzaran nuevos ataques contra Bahá'u'lláh y sus seguidores. La traición de Mirza Yahya no parecía tener límites. Incluso decidió envenenar a Bahá'u'lláh, y después de muchas intrigas y esfuerzos, finalmente logró su cometido. El efecto del veneno sobre Bahá'u'lláh fue muy grave, y aunque se recuperó, quedó con una mano temblorosa hasta el final de su vida. Por supuesto, Adrianópolis no sería recordada por los actos vergonzosos de Mirza Yahya, sino por las grandes victorias alcanzadas por Bahá'u'lláh en esa ciudad. Allí fue desde donde Bahá'u'lláh envió muchas de sus tablas a los reyes y gobernantes del mundo, y proclamó su fe
a lo largo y ancho del planeta. Su proclamación pública representó la tercera etapa de un proceso gradual por medio del cual su misión se dio a conocer a la humanidad. La primera etapa empezó en el Siyah-Shal de Teherán, cuando el Espíritu Divino se reveló a Bahá'u'lláh y le anunció que él era el portador del mensaje de Dios para este día. Aunque el nacimiento de su revelación permaneció oculto durante una década, así como el alba conmovió a las almas adormecidas y fue despertando a las que eran receptivas y preparándolas para que pudieran reconocer a Bahá'u'lláh. La segunda etapa empezó en el jardín de Ridván, donde él declaró su misión a algunos amigos reunidos para despedirse de él. Hasta ese momento, solo un pequeño número de almas favorecidas eran conscientes de su posición. La tercera etapa vio la proclamación universal de su misión. Empezó en Constantinopla, cobró un impulso considerable en Adrianópolis y alcanzó su máximo apogeo en Acá, el siguiente y último lugar de su exilio. ¿Cuánto tiempo permaneció Bahá'u'lláh en Constantinopla? ¿Por qué fue tan corta su estancia en Constantinopla? ¿Por qué Bahá'u'lláh no se involucró en la corte del sultán durante su estadía en la capital? ¿Cómo se aprovechó el embajador persa de la negativa de Bahá'u'lláh a tener nada que ver con los miembros de la corte y sus objetivos indignos? ¿A dónde fue exiliado posteriormente? ¿Por qué quiso el gobierno persa alejarlo de sus fronteras? ¿Qué hizo Bahá'u'lláh al recibir la noticia de su destierro de Constantinopla? ¿Qué dijo el primer ministro del sultán al leer la carta de Bahá'u'lláh? ¿Cuándo llegó Bahá'u'lláh a Adrianópolis? ¿Cuánto tiempo se quedó en esa ciudad? ¿Cuál fue el acontecimiento más significativo que tuvo lugar en Adrianópolis? ¿Por cuántas etapas pasó la declaración de la misión de Bahá'u'lláh a la humanidad? ¿Cuál fue la primera etapa? ¿Cuál fue la segunda etapa? ¿Cuál fue la tercera etapa?